sea, las células le informan a otras para que lleguen a como a sanar lo que tiene de mal esa parte. Exacto, y luego se desencadena una serie de procesos que van de comunicación, que es la señal del dolor, ¿no? O sea, se manda la señal al cerebro y es una cuestión del dolor. Pero eso desencadena otro tipo de señales de células que van a actuar sobre la cicatrización, ¿no? Nosotros nos cortamos ahorita y si es una cortada leve, a lo mejor un cuchillo o algo, y nos cortamos leve, en unos minutos deja de sangrar porque se empieza a cicatrizar, ¿no? La sangre se empieza a coagular, se empieza a cicatrizar, etc. Ese es un muy, muy claro ejemplo de la comunicación intercelular que tiene que ocurrir de forma inmediata. ¿Qué otro ejemplo me pueden dar? Neuronal. Neuronal, ¿a qué te refieres? O sea, pues, por ejemplo, cada movimiento, cada músculo, cada cosa es una comunicación neuronal, porque pues manda mensajes instantáneos a todo el cuerpo. Muy bien. Por ejemplo, algo neuronal podría ser si nosotros percibimos una alarma, ¿no? O por ejemplo, estamos, la alarma esta sísmica, ¿no? O sea, en el momento que nosotros la escuchamos, nos genera una cuestión de alarma que nos obliga a iniciar una huida o escapar del peligro, etcétera. Nos pone en marcha un montón de procesos de comunicación, ¿no? Y esta señal auditiva se transmite a todo el sistema nervioso central, que la va a recibir, la va a procesar y a su vez pues la envía a los músculos, envía todo el mensaje conveniente para que inicie este movimiento, porque no escuchamos la alarma y nos quedamos así como, digo, hay algunos que sí, ¿no? Yo soy, por ejemplo, muy así de que cuando pasa algo me quedo como pasmada, como que mis señales no se transmiten correctamente, pero normalmente ante el peligro tendemos a correr. Esto es rápidamente activado por el sistema nervioso central y envía todas las señales a las glándulas adrenales, que es como, hay libros y hay autores que lo hacen una analogía como una analogía festiva, ¿no? Como cuando ocurren estas pamplonadas o estas fiestas donde persiguen toros y demás. O sea, uno ve correr a la gente, ni sabe que viene, ni sabe qué pasa y arrancas a correr junto con ellos porque pues no vaya a ser, ¿no? Entonces, todas estas glándulas y señales adrenales que se envían a los músculos, pues se hace que se movilicen y también se utiliza un combustible que tenemos acumulados para la contracción muscular, se alerta al hígado para que produzca más glucosa para toda la energía que vamos a necesitar, se activa o hay un cambio potencial eléctrico en las neuronas, ¿no? En todo el sistema nervioso, que pues es en general un cambio químico y diferentes hormonas o diferentes factores se activan, ¿de acuerdo? Entonces, todas las señales o todos los movimientos repentinos que tenemos o todas cuando nos dicen, a ver tus reflejos, ¿no? Tiene que ver con esta comunicación intercelular, ¿de acuerdo? O sea, qué tan alerta están nuestras células, qué tan buena comunicación existe entre ellas para actuar de forma espontánea, ¿de acuerdo? Entonces, muchos de los ejemplos pertenecen a este tipo de transmisión de la comunicación, ¿de acuerdo? Vamos a platicar de diferentes tipos de comunicación y posterior a que la vayamos viendo, lo que vamos a hacer en clase es que ustedes van a realizar una búsqueda de al menos 2 ejemplos de cada uno de los tipos de comunicación celular, ¿de acuerdo? Los tipos de comunicación celular se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios, ¿de acuerdo? Puede ser a la manera en la que se transmite la señal, que pueden existir los de cambios de potencial,
o los cambios de potencial eléctrico, que son normalmente los que ocurren en la neurona, como la transmisión nerviosa, y los que se pueden llamar en general cambios químicos, ¿de acuerdo? Porque utilizan alguna molécula como medio para transmitir la señal, ¿de acuerdo? Entre estas moléculas que se utilizan para los cambios químicos, ya les mencioné que están las hormonas, algunos factores de crecimiento o algunos neurotransmisores. Según la relación que existe entre la célula que emite la señal y la célula que la recibe, se habla de transmisión autócrina, parácrina, endocrina y neuroendocrina, ¿de acuerdo? Que son las que vamos a ver ahorita. Es importante que nosotros sepamos que es igual la comunicación como nosotros, ¿no? En este momento yo ahorita soy el emisor de la información y ustedes son los receptores de la información, ¿de acuerdo? La comunicación puede ser buena o puede ser mala, por ejemplo, cuando hay intermediarios en la comunicación. Es decir, yo ahorita a ustedes los veo muy atentos, ¿no? Pero, por ejemplo, los puedo llegar a ver cuando están con el celular o cuando están viendo la pantalla, pero no me están viendo a mí, sino están viendo el WhatsApp o el Facebook o algo. Claramente se ve que entonces el mensaje no está llegando de forma directa. Hay un intermediario que está interviniendo en una comunicación directa de emisor y receptor, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre en la comunicación celular. Debe de haber una célula que emite el mensaje y una célula que lo recibe. Pero también en su interior puede haber moléculas o circunstancias que hagan que el mensaje no se reciba correctamente, ¿de acuerdo? Entonces les voy a pasar aquí una presentación. Voy a empezar a compartir una presentación para entender un poquito mejor estos mensajes. ¿Ya la pueden ver? Ya. Ok. Bueno, chicos, la comunicación celular, ya como lo habíamos visto, es cómo es que las células reciben la información del mundo exterior y cómo responden a esta información. Ya dimos algunos ejemplos que fueron muy, muy claros, ¿no? Ustedes dieron, por ejemplo, el de la cortada, o el de las señales nerviosas, ¿no? Ya vimos el de la alarma, etcétera. Es como, nosotros sabemos que nuestro cuerpo reacciona a todos estos estímulos, sin embargo, en realidad no conocemos cómo es que reaccionan, ¿no? O sea, qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior para obtener esa reacción, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es cómo se comunica una célula con otra. Hay comunicación que puede ocurrir de esta forma, como se puede ver en el dibujo, que en la imagen, que puede ocurrir de una célula cercana a la otra, y entonces yo me acerco a la célula y ocurre la comunicación. Un ejemplo de esto o una analogía podría ser cuando yo tengo una persona cerca y llego y la abrazo, ¿no? O sea, probablemente no le dije nada, pero tengo el contacto con ella y la abrazo. Y de esa forma puedo estar diciendo muchas cosas: estoy contigo, te quiero, tienes mi apoyo, etcétera, ¿no? Se puede interpretar de muchas formas ese mensaje, pero al final estoy dando un mensaje y la otra persona lo está recibiendo, ¿de acuerdo? Eso puede ocurrir, pero también hay comunicación entre células que se encuentran lejanas, ¿de acuerdo? Es decir, pues como nosotros, ustedes no los tengo aquí directamente, y ustedes están recibiendo información y cada quien está en su casa, está en una habitación distinta de sus hogares, y están recibiendo la misma información todos, pero a la distancia, ¿de acuerdo? Y eso también ocurre entre las células. Este tema, chicos, es muy importante para ustedes, futuros biomédicos. Es muy importante que ustedes conozcan cómo se transmite una señal de una célula a otra.
porque para muchos dispositivos o para muchas cuestiones que ustedes deben de analizar, por ejemplo, para fisiología o para anatomía, ustedes ya van a saber cómo es que se manejan las células. O sea, no solo saben cómo está compuesta una célula, cómo, qué es lo que genera, sintetiza, degrada las células, sino además cómo se comunican entre ellas. Acuérdense que en nuestro cuerpo hay millones y millones de células que necesitan estar comunicadas de forma coordinada para que se puedan realizar todos lo necesario que requiere nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, para la mayoría de las especies unicelulares, el ambiente exterior está compuesto por suelo, agua, pues aire, y miles de otros organismos que tienen que subsistir, ¿verdad? Por ejemplo, chicos, en el intestino o en la piel o en la boca hay miles de millones de bacterias y estas pelean por un espacio y por los recursos que se encuentran ahí, ¿de acuerdo? Entonces, son las bacterias, que son los organismos unicelulares que deben de, además de comunicarse y de convivir con otros organismos unicelulares. Eso mismo está ocurriendo ahora, en este momento, en nuestra boca, ¿de acuerdo? O sea, nuestra saliva, con los millones de bacterias que tenemos ahí, están compitiendo entre ellas para un espacio y para subsistir en el medio con nutrientes, con alimentos, etc. ¿Han encontrado una forma adecuada de subsistir? Sí, porque no es que se estén peleando en nuestra boca y que estén, sino han encontrado la forma de subsistir y de tener una buena comunicación para que todos los tipos de bacterias que tenemos ahí puedan subsistir en el medio. Claro, cuando llega una bacteria, una célula que es distinta, entonces sí va a ocurrir una alarma, una alerta, y desde luego va a poner en alerta a todas las demás células, como si pues acaba de llegar un invasor, apenas si podemos convivir entre nosotros, pues no podemos dejar que alguien más llegue, ¿no?, a colonizar aquí la zona. Entonces, chicos, las células, al ser la unidad biológica más pequeña que existe, tienen vida y pueden detectar lo que pasa a su alrededor y responder en tiempo real a las señales que provienen del medio ambiente y de sus células vecinas, ¿de acuerdo? En ese preciso momento, tus células van a enviar y reciben, o sea, envían millones de mensajes, así como reciben también en forma de moléculas señalizadoras. ¿Estamos bien? ¿No tienen dudas? Bueno, entonces, las células normalmente se comunican entre sí mediante señales químicas. Ya les platiqué en la intro que estas señales químicas pueden ser hormonas, pueden ser factores de crecimiento o pueden ser algunas otras moléculas. Casi todas nuestras células del cuerpo se comunican de esa forma, excepto las neuronales, que esas sí son una cuestión de cambio de potencial eléctrico, ¿de acuerdo? Bueno, estas señales químicas o proteínas u otras moléculas producidas por una célula que va a emitir el mensaje, y este mensaje, pues es la molécula, es secretada por la célula, es liberada, ¿no?, al espacio extracelular. Ahí puede flotar, ¿de acuerdo? Y puede flotar y viajar hacia las células vecinas o hacia donde quieras que vaya el mensaje, ¿de acuerdo?, nuestra célula. Y bueno, aquí es como la analogía de como una botella en el mar con un mensaje adentro, hasta que alguien lo recibe, ¿de acuerdo? Ese mensaje no va a cumplir su propósito si nadie lo recibe y nadie lo lee, ¿de acuerdo? Pues ahí podrá estar flotando toda la vida, pero al final debe de llegar a un receptor. Lo mismo ocurre con estas moléculas señalizadoras, que tarde que temprano van a llegar a un receptor.
este dibujo, chicos, los mensajes químicos son aquellos que van a transmitir el mensaje, ¿de acuerdo? Y van a llegar a una molécula que tenga un ligando donde pueda llegar, donde pueda depositarse ese receptor, ¿de acuerdo? Este ligando o esta molécula receptora está dentro de la célula y al final conduce a un cambio en la misma célula que puede modificar la actividad de la célula, un gen o incluso inducir el proceso de una división celular. Algo lleva ese mensaje que va a generar un cambio en el receptor, ¿de acuerdo? Pues ustedes pónganlo como si ustedes fueran los receptores y entonces alguien llega y les dice, oye, pues tienes que echarle ganas, tienes que estudiar, porque tienes que pues, sacar adelante tu carrera, no importan ahorita las circunstancias, échale ganas, no sé qué. Eso va a generar un cambio en ustedes, de decir, bueno, sí, tengo que ponerme a estudiar, tengo que dedicarle más tiempo, a lo mejor me tengo que volver más organizado, tengo que dividir más mis tiempos, etcétera, ¿no? Al final, el mensaje genera una reacción y esa reacción pues, puede ser un cambio, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser lo que sea, pero genera un cambio. Es el problema que ocurre cuando hay células cancerosas y estas células cancerosas empiezan a enviar señales a otras células. Estas células empiezan a cambiar, pero para mal, ¿no? O sea, entonces se vuelven como pues, las malos del cuento, ¿no? O las células malas. Bueno, chicos, hay diferentes tipos de señalización celular. Nosotros vamos a hablar de 4, que es la endocrina, la parácrina, la autocrina y la por contacto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a platicar de estas 4. Les voy a dar más o menos la definición de lo que es y ahorita, cuando terminemos de ver esto, los voy a dejar que ustedes investiguen al menos 2 ejemplos de este tipo de señalización, ¿de acuerdo? Para que nos las platique. Pero ahorita hablamos de esa actividad. Ok, la señalización parácrina es una señalización que permite a las células coordinar su actividad de manera local con las vecinas, ¿no? Es algo así como local, no es una señalización a distancia, es aquí en corto, ¿no? Prácticamente. Son muy importantes para el desarrollo porque permiten que un grupo de células en conjunto diga qué debe adoptar o qué debe hacer o qué debe realizar, ¿de acuerdo? Es una, como se ve aquí la imagen, pues les decía que va de una molécula muy cercana, de una célula muy cercana a otra, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Esto, por ejemplo, es algo similar ocurre en las membranas de las células y porque es una comunicación, les decía que de una célula vecina a otra, ¿de acuerdo? Pero ahorita nos van a platicar ustedes algunos ejemplos para ir entendiendo cómo son este tipo de señalización. La siguiente es la señalización sináptica. La señalización sináptica se llama así debido a que hay una sinapsis entre dos neuronas y ocurre la transmisión de las señales, ¿de acuerdo? Este tipo de señalización ocurre cuando hay un impulso eléctrico. La sinapsis, sí les voy a pedir que este tipo de señalización la estudien muy a profundidad porque es lo que ocurre en las neuronas, ¿de acuerdo? Es lo que ocurre cuando se activa un axón en las neuronas
y el impulso llega a lo que es una sinapsis, y entonces ahí se liberan diferentes neurotransmisores. Un cambio químico, que por ejemplo los neurotransmisores, estamos hablando de lo que es la serotonina, la dopamina, ¿cómo se llama esta cuando estamos así como muy alterados? La adrenalina, ¿de acuerdo? Y es lo que ocurre en el cerebro, esta sinapsis que hace que haya una despolarización. ¿Seguros? ¿No? Okay. El neurotransmisor, chicos, aquí vemos, ¿no? Los neurotransmisores, lo que pasa es que se liberan a través de una hendidura. Esto que está aquí, como este huequito, se llama hendidura sináptica, y es un ejemplo de comunicación paráncrina, ¿no? Porque ocurre entre una célula y otra, aunque es una señalización sináptica. Este neurotransmisor es liberado y va a pasar a la otra célula, que es la célula receptora, y se va a unir al receptor, y va a generar un cambio, ¿de acuerdo? Esta señalización, chicos, es extremadamente compleja, ¿de acuerdo? Existen cerca de 30 rutas distintas, y pues la tercera parte de ellas está iniciada por algunos factores de crecimiento y supone diferentes rutas de señalización. Algunas son lineales, es decir, que comienza con un receptor y termina comienza con un emisor y termina con un receptor. Sin embargo, hay unas que no se consideran lineales, ¿de acuerdo? Que son un tanto más complejas. Después de esta señalización está la señalización autócrina. La señalización autócrina pues su nombre lo dice, ¿no? Es la célula se manda señales a sí misma, ¿de acuerdo? Libera un ligando que se une al receptor en su propia superficie, es decir, sí libera la molécula, pero la retiene en la superficie de la célula, en la membrana, ¿de acuerdo? Esto puede parecer algo muy extraño, pero esta señalización juega un papel muy importante en diversos procesos, y ya ahorita que ustedes busquen los ejemplos vamos a ver por qué, ¿de acuerdo? O sea, pareciera muy loco de que, bueno, sí, yo saco mis moléculas, pero yo mismo me las quedo, ¿no? Pero tiene papeles muy, muy importantes, ¿de acuerdo? Bueno, la señalización endocrina, esta ocurre, bueno, nosotros tenemos glándulas endocrinas que son las que liberan diferentes moléculas, ¿no? Como la de la tiroides, que en el hipotálamo, en la glándula pituitaria, en las hormonas sexuales, ¿no? Como en las gónadas, que son los testículos y ovarios, y también en el páncreas, que es liberación de hormonas. Entonces, cada una de las glándulas endocrinas va a liberar uno más tipos de hormonas, y esta es la que ocurre a larga distancia, ¿de acuerdo? Las señales son producidas por células que son muy, muy especializadas y liberan las hormonas a través del torrente sanguíneo, que es lo que las va a hacer viajar lejos, ¿de acuerdo? Es como nosotros queremos llevar un mensaje a otro lado y tomamos una vía de acceso, ¿no? Tomamos o un carro, o un camión, un taxi, algo,
y viajamos a través del medio para llevar el mensaje que queremos llevar. Lo mismo ocurre aquí con el torrente sanguíneo. Esto es muy importante, esto lo van a ver en fisiología, ¿no? Toda esta parte de cómo es que se viajan estos diferentes tipos de mensajeros, ¿no? Por ejemplo, la hormona de crecimiento que promueve el crecimiento del esqueleto y del cartílago, y toda esta parte tiene que ser liberada a través de nuestras glándulas y posteriormente llevada a todas las células que las requieren, ¿de acuerdo? Debe de ser muy balanceado la producción de las hormonas, ¿de acuerdo? Y bueno, después, a lo largo de los años, va sufriendo alguna alteración estas hormonas. Por ejemplo, la hormona del crecimiento se detiene en el momento que nosotros dejamos de crecer, que entramos a la parte de la adolescencia, la hormona del crecimiento se detiene. Sin embargo, hay algunas enfermedades en donde puede continuar, ¿no?, la producción de la hormona de crecimiento, y hay personas que llegan a medir hasta 2,5 metros, 3 metros por esto, pero es una enfermedad, es un descontrol hormonal, y entonces la comunicación ya no es adecuada porque se sigue llevando la información, pero ya no es necesario. Lo mismo pasa cuando las personas están enfermas de la tiroides o algo así, que producen más o menos hormona tiroidea, pues tienen dificultad para procesar algunos alimentos, ¿no? O retener algunos nutrientes. ¿De acuerdo? La producción excesiva, por ejemplo, de factores de crecimiento se encuentra como un factor que causa muchos procesos cancerosos, ¿no? También porque favorece la unión a sus receptores, y entonces está como creciendo descontroladamente la célula y provoca la cáncer, ¿no? También una desregularización en la síntesis de hormona puede ser un factor que genere numerosas enfermedades, como pues lo que son el hipertiroidismo o hipogonadismo, que es el déficit de hormonas sexuales, ¿de acuerdo? Entonces, la síntesis de los receptores también debe ser regulada para que no haya ni exceso ni deficiencia de ellos, y es muy importante también regular, ¿no? Que esté muy bien regulada la producción de las hormonas. Vamos a ver aquí. Y la señalización directa, chicos, la señalización directa es lo que ocurre entre dos células vecinas que se van a unir sus membranas, ¿de acuerdo? Y abren pequeños canales entre sus membranas, y pasa directamente la molécula entre una y otra. Es una interconexión de las células, pues literal. O sea, imagínense ustedes dándole un beso a otra persona de boca a boca, se están pasando señales, microbios y muchas otras cosas. Bueno, más o menos así, es una señalización directa. Estos canales pequeños que se abren están llenos de agua y permiten a pequeñas moléculas pasar entre sí, y se llaman mediadores intracelulares, y se difunden entre dos células, ¿de acuerdo? ¿Qué pueden ser? ¿Qué tipo de moléculas? Pues algunos iones, específicamente, ¿no? Como sodio, potasio, calcio, etcétera. Moléculas grandes, como son las proteínas y el ADN, no pueden pasar por estos canales, necesitan otro tipo de ayuda especial. Ok, chicos, dudas hasta aquí. Se nos va a acabar el tiempo. Ya me avisó por aquí.